¿Te apetece probar Migas Free? Hola, soy Alberto y hoy vamos a instalarlo. Ponte cómodo. Empezamos. Migas Free se compone de Migas Free Server, un servicio web que nos permite automatizar el despliegue de cambios software mediante paquetes. Migas Free Client se instala en cada equipo a administrar y es el responsable de aplicar los cambios indicados por el servidor, así como de reportar diversa información. Y Migas Free Play, que se instala junto con el cliente y su función principal es la de ejecutarlo automáticamente cada vez que un usuario inicia sesión gráfica. Las instrucciones de instalación del servidor se encuentran en github.com, Migas Free, Migas Free Docker. Cualquier distribución Linux de 64 bits nos sirve, pero antes necesitaremos tener instalado Docker Engine, Docker Compose y el paquete GPG, que nos proporcionará la entropía necesaria para generar claves GPG. Una vez tenemos estos requisitos, nos descargaremos dos archivos. Docker Compose, en este fichero se encuentran definidos dos servicios, el propio servidor Migas Free y una base de datos Postgres. Y el fichero variables, que nos permitirá modificar la zona de horaria, los puertos, usuario y password de Postgres, etc. ¿Lo tienes todo? Venga, a levantarlo. Cargamos las variables. Creamos y arrancamos los contenedores con Docker Compose App. Automáticamente se descargan las imágenes Migas Free DB y Migas Free Server desde el registro de Docker. Una vez descargadas estas imágenes, se crean los contenedores DB y Server. Podemos ver el progreso del primer arranque con Docker Logs. Cuando finalmente nos aparece el logotipo de Migas Free, podremos acceder a la URL indicada con usuario admin y contraseña admin. Para instalar el cliente y el play en las máquinas a administrar, accede a migasfree.org/pub. Aquí hay unos pequeños scripts para Debian y derivados. Los descargamos y ejecutamos. Configuramos el cliente para que acceda a nuestro servidor editando el fichero etc.migasfree.conf. En concreto hay que modificar la variable server. Pero ¿sabes qué? Esto de modificar manualmente ficheros de configuración del sistema no te lo recomiendo. Deberíamos empaquetar esta configuración, pero mejor lo dejamos para otro día. Con todo esto ya estamos preparados para sincronizar nuestro ordenador. A partir de ahora, cada vez que un usuario inicia sesión gráfica, se lanzará automáticamente Migas Free Play. Este ejecutará Migas Free Client, que se conectará a su vez con Migas Free Server para saber lo que debe realizar en base a sus atributos. Terminado el proceso de sincronización cliente-servidor, tendremos en el servidor los datos relativos al ordenador: atributos, hardware, software, errores si los hubiera, sincronizaciones, etc. Resumiendo, hoy hemos instalado Migas Free y hemos sincronizado un ordenador. Todavía no hemos desplegado ni automatizado nada, pero aún así, piensa en todo lo que hemos conseguido. Es bastante, ¿no crees? ¿Quieres más? Consulta la documentación en migasfree.org. Un placer.